Ruby. El destino de un Grimm capítulo 16. Mis elecciones parte 1N/A. Bueno, este es un capítulo que he estado esperando escribir durante un tiempo. Principalmente porque fue la idea presentada en este capítulo la que me hizo pensar en escribirlo como una historia completa. Más sobre eso al final. Por ahora, disfrútenlo. Todo estaba en silencio mientras la noche descendía una vez más sobre la Academia Beacon. Todos los estudiantes y la mayoría del personal hacía tiempo que se habían ido a dormir. Sin embargo, en las profundidades de la Academia Huntsman, un tal Peter Port estaba observando en silencio a su grupo más reciente de Grimm capturados. Encarcelar a un Grimm era una tarea excepcionalmente ardua incluso para el más hábil de los cazadores. En la mayoría de los casos, los Grimm encarcelados se escapaban de sus confinamientos o morían poco después de ser capturados. A pesar de estos numerosos reveses, el experimentado cazador había logrado reunir una modesta colección de Grimm que luego usaría como práctica para sus estudiantes, a lo largo de su dilatada carrera. En ese momento, sin embargo, Ozpin le había encomendado a Port la tarea de reunir un tipo específico de Grimm, no para entrenamiento de combate, sino para investigación. Y el director esperaba que esta investigación les permitiera conocer mejor al estudiante más inusual de Beacon hasta el momento. Mike, Marty. ¿Cómo estamos hoy? La respuesta que obtuvo el profesor mayor fueron dos gruñidos amenazadores de dos Beowulfs muy enojados que lo miraban fijamente desde las sombras. De hecho, alrededor del profesor bigotudo, varias jaulas electrificadas de diferentes tamaños contenían 2 o 3 Beowulfs cada una. Ninguno de los Grimm tipo lobo parecía feliz de estar atrapado en la situación en la que se encontraban, pero no era como si pudieran hacer mucho al respecto. Port había sido bastante minucioso al asegurarse de que ninguno de los Grimm tuviera la suerte de escapar. Las barras estaban hechas del acero atlesiano más fuerte que la academia podía permitirse y como ya se dijo, una corriente continua de polvo de choque se alimentaba a través de todas y cada una de las barras, asegurando que cualquier Grimm que intentara probar suerte y separar las barras, recibiría un fuerte golpe por sus problemas. Una jaula, que era más grande que todas las demás, contenía solo un Grimm. Un Alpha Beowulf, mucho más amenazador que sus hermanos más pequeños y, a juzgar por lo irregular de su pelaje y las diversas muescas y astillas en sus púas de hueso blanco opaco, también mucho más viejo. Si el profesor tuviera que hacer una suposición fundamentada, diría que este Grimm en particular tenía más de 100 años, mucho más que el otro Alpha de la academia. En verdad, Port prefería una selección más variada de Grimm con los que practicar y perfeccionar sus habilidades, pero Ozpin le había pedido directamente que reuniera tantos Beowulfs como pudiera encontrar para que pudieran analizar mejor la biología de los Grimm de tipo lobo con la esperanza de ayudar mejor a la condición del señor Lupus. Y Peter preferiría teñirse el bigote de rosa antes que defraudar al hombre al que había respetado y seguido durante muchos años. Hablando del director, el profesor de cabello gris eligió ese momento para unirse a los veteranos cazadores en la sala de contención de los Grimm, con una taza de café en la mano como siempre. Ozpin esbozó una pequeña sonrisa cansada cuando notó a su compañero profesor en la sala y se acercó para unirse al hombre frente a las grandes jaulas de metal. Buenas noches Peter Ozpin, muchacho. Gritó Port jubilosamente, el volumen de su voz hizo que varios Grimm silbaran y gruñeran con irritación. Veo que también te quemas hasta tarde. De hecho, habló el director en un tono mucho más moderado mientras se giraba para mirar al Alpha Beowulf, mirándolos amenazadoramente, con sus ojos rojos ardiendo como brasas contra un cielo nocturno negro. Confío en que estos serán suficientes Beowulfs para que puedas realizar tu investigación, al menos por ahora. Ozpin asintió. Sin duda, cuanto más aprendamos sobre los Beowulfs, mejor podremos ayudar al joven señor Lupus. Aprecio que hayas hecho esto por mí, Peter. Lo habría hecho yo mismo, pero lamentablemente el trabajo de un director nunca termina. Port interrumpió las disculpas de Ozpin con un gesto de la mano. No te preocupes, Oz. Esto es lo mínimo que podía hacer por ti, considerando todo lo que has tenido que afrontar estos últimos meses. Ozpin asintió en agradecimiento antes de que los dos hombres se dieran la vuelta para salir de la habitación, mientras los Beowulfs gruñían tras ellos todo el tiempo.
Fue cuando los dos salieron de la habitación que Ozpin decidió preguntar sobre el estado de su estudiante más reciente. Por cierto, ¿cómo ha estado el señor Lupus? No suelo tener la oportunidad de hablar con él últimamente. Port frunció el ceño levemente al recordar cómo se había comportado el Grimm convertido en fauno estas últimas semanas una vez que su identidad había sido completamente revelada a la escuela. Últimamente ha estado muy retraído, quiero decir más retraído de lo habitual. Los estudiantes de hoy en día tienden a evitarlo o directamente insultan su existencia cuando pasa por su lado. Actúa como si no le molestara, pero de vez en cuando, hay una mirada en sus ojos. No puedo explicarlo adecuadamente, pero cada vez que la veo, me siento extrañamente triste por alguna razón. Ozpin frunció el ceño al pensar en esta última información. Mientras el director continuaba con sus solemnes cavilaciones, Por no pudo evitar hacerle una pregunta que le rondaba la cabeza desde hacía un tiempo. Desde que Ozpin le había dado la tarea de reunir tantos Beowulfs como pudiera encontrar. Preguntó Port en voz baja. Sabes que confío completamente en ti, pero siento la necesidad de preguntar. ¿Por qué te estás tomando tantas molestias por este Grimm? No es que odie al chico ni nada, ni mucho menos, pero parece que es mucho trabajo que podría acabar en nada, ¿no crees? Especialmente teniendo en cuenta lo que pasó cuando recuperó temporalmente su verdadera forma. Ozpin miró brevemente a su compañero profesor, antes de mirar a través de una ventana cercana para contemplar la extensión estrellada de arriba. El señor Lupus tiene sus problemas, sin duda, y estoy muy al tanto de su reciente episodio. El camino que le espera al joven Grimm será difícil, y sin duda seguirá siendo así durante el resto de su vida. Pero tú mismo lo dijiste, Peter, de vez en cuando hay un indicio de que algo más se agita en su interior, oculto justo debajo de la superficie. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste hablar de un Grimm que te hizo sentir triste? Port observó las palabras del director, mientras el hombre continuaba mirando por la ventana, sumido en sus pensamientos. Aún tengo fe en él, Peter, aunque nadie más la tenga. Hay más en ese Beowulf de lo que estamos percibiendo, un alma incipiente que aún tiene espacio para crecer y madurar, y si todo resulta como espero que lo haga, tal vez el joven Fenrir pueda dejar atrás su odio y unirse a nosotros bajo el sol. El tiempo transcurría como siempre para Fenrir, a un ritmo terriblemente lento. Aunque ahora parecía aún más lento porque toda la escuela estaba en busca de su sangre. Todos los días, el Grimm estaba constantemente alerta, las pequeñas picaduras de energía negativa asaltaban constantemente su mente donde quiera que iba. Fenrir había esperado, aunque fuera levemente, que el paso del tiempo hiciera que el alumnado perdiera interés en él, pero parecía que la presencia de un Grimm caminando por la academia Beacon llamaba más la atención de estos humanos de lo que había imaginado. Afortunadamente, ninguno había sido tan descarado como para atacarlo abiertamente, no desde el incidente en la cafetería con ese estudiante de último año y el grupo de estudiantes que lo habían estado esperando para saltarle fuera de su habitación. Aún así, la desconfianza y la malicia dirigidas hacia los Grimm eran absolutamente palpables en el aire. En general, Fenrir era capaz de ignorar fácilmente los murmullos y las risitas constantes del adolescente a sus espaldas. Realmente no le importaba lo que pensaran de él, siempre y cuando lo dejaran en paz, estaba bastante contento de dejar que desperdiciaran su tiempo y energía gastando su odio en él. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el alfa se preocupaba cada vez más por los pensamientos de algunos individuos selectos hacia él. Yang todavía se sentía incómoda cuando Fenrir se acercaba a ella, y nunca dejaba a Ruby sola con él, siempre se quedaba cerca para asegurarse de que no intentara nada. En cuanto a Weiss, bueno, no había habido ninguna mejora en ese sentido. Cada vez que intentaba caminar hacia la chica de cabello blanco, ella se congelaba, como una presa que mira hacia un depredador, y salía disparada antes de que Fenrir pudiera decir siquiera una palabra. Era una fuente constante de irritación para el desventurado Grimm. Fenrir pasó muchas noches en silencio, furioso en su cama, mientras una miríada de emociones complejas recorrían su mente, cada una compitiendo por su atención, pero él era incapaz de concentrarse ni en una sola.
Una parte más oscura de su mente sentía que hubiera sido mejor si nunca hubiera interactuado con el grupo de 4, o con nadie en la escuela, para el caso. Simplemente cerrarse a su entorno y concentrarse solo en arreglarse a sí mismo y dejar a estos humanos infernales muy atrás, sin ninguna preocupación en su mente. Pero, como siempre, la voz más suave elegía ese momento para disipar la creciente oscuridad en su mente, para apartarlo de esa siniestra línea de pensamiento. Le recordaba cómo se sentía cada vez que veía esa mirada asustada en los ojos de Weiss, y cómo siempre le dejaba esa sensación de vacío en el estómago después. ¿Te importa lo que piensen de ti?, le susurraba en voz baja por la noche. ¿Quieres deshacer tus errores? Pero esta línea de pensamiento solo infundiría aún más su ira cuando se dio cuenta de que realmente le importaba lo que algunos Dustlings pensaran de él. La sola idea de eso sonaba demente en la mente del alfa. Y así, el ciclo continuaría durante días seguidos, el Beowulf inseguro sobre qué debería hacer, o incluso cómo sentirse al respecto. Es tan molesto. Se quejó Fenrir para sí mismo mientras escuchaba otro de los largos discursos del profesor Port. Antes de convertirme en esto, nunca me importó nadie más que yo mismo. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué me siento así ahora? Fenrir siguió enfadado mientras la clase seguía su curso. Tomando la iniciativa, Fenrir se movió de su asiento habitual en la clase de estudios de Grimm al lado de los miembros del equipo Rubí y se movió hacia atrás, a un rincón apartado, lejos de todos los demás. Nadie dijo nada cuando decidió hacer esto. Desde esa altura, Fenrir tenía una vista clara del resto del aula que se encontraba debajo de él. Port estaba demasiado absorto en otro de sus cuentos fantásticos como para notar la mirada errante del Grimm. Las pequeñas punzadas de energía negativa en la parte posterior de la cabeza de Fenrir estaban presentes como siempre y se dirigían hacia el joven alfa desde todos los rincones de la sala. En ese momento, sin embargo, Fenrir se estaba centrando más en las emociones de unos pocos individuos seleccionados. Ruby parecía estar tan interesada en las historias de Port como él, garabateando distraídamente en su cuaderno. De vez en cuando, Ruby había podido escabullirse de su sobreprotectora hermana mayor y ofrecerle compañía al joven cuando estaba solo, lo que ocurría con bastante frecuencia en estos días. Nunca lo decía en voz alta, pero se sentía agradecido internamente cuando la pequeña pelirroja aparecía a su lado para hablar con él, incluso si sus conversaciones eran, en su mayor parte, bastante unilaterales, ya que Ruby era la que hablaba la mayor parte del tiempo mientras que él simplemente se contentaba con escuchar. Fenrir apartó su atención de Ruby y se centró en Blake, que parecía estar intentando al menos seguir el ritmo de la historia del mayor de los Huntsman. A veces, cuando Fenrir se sentía particularmente frustrado con su propia confusión emocional, se retiraba a la biblioteca en un intento de calmar su mente. La mayoría de las veces, Blake también estaba allí y, siempre que ella estaba allí, Fenrir siempre se movía para sentarse a su lado. La chica de cabello oscuro nunca decía una palabra cuando él llegaba, simplemente asentía con la cabeza en señal de reconocimiento antes de volver a lo que estaba haciendo. Era un silencio, pero un silencio reconfortante que Fenrir prefería mucho más que el silencio casi sofocante de su propia habitación. De alguna manera extraña, lo hacía sentir seguro, sabiendo que podía compartir ese silencio con alguien que, al menos, confiaba en que no saltaría de repente y la atacaría en cualquier momento. El Grimm continuó con su tarea y se dirigió hacia Jan. La rubia parecía estar a punto de quedarse dormida, a juzgar por la forma en que su cabeza se movía hacia arriba y hacia abajo al azar. Como de costumbre, el familiar aire de inquietud la rodeaba cada vez que pensaba en el fauno de cabello oscuro. No hay sorpresas allí, pensó el alfa con tristeza. Finalmente, la mirada de Fenrir se dirigió hacia Weiss. A diferencia de los demás miembros de su pequeño grupo, la chica de cabello blanco parecía estar algo involucrada en la historia de su profesor, con una postura erguida y correcta como siempre. Pero cuando Fenrir despegó la superficie y buscó debajo, el Grimm vio una imagen muy diferente. Podía ver el miedo. Podía ver el terror que atrapaba su mente cada vez que pensaba en él. Cada vez que sus pensamientos se dirigían hacia lo que él realmente era.
Fenrir cerró los ojos en concentración mientras una vez más revisaba sus borrosos recuerdos de ese fatídico día que en realidad solo había sucedido 15 días atrás, pero que para él se sentía como otra vida. Mientras Grimm buscaba en sus recuerdos, su mano derecha comenzó a moverse inconscientemente sobre el escritorio de madera frente a él. Recordó la rabia que surgió dentro de él cuando se transformó. Recordó haber perseguido a Weiss por los pasillos de Beacon. Las yemas de los dedos con garras de Fenrir comenzaron a rayar la madera barnizada, pero el Grimm no se dio cuenta mientras continuaba con sus cavilaciones. Recordó haber peleado con Nora y Ren. Recordó haberlos inmovilizado contra la pared, dispuesto a acabar con sus vidas con solo un apretón de sus patas. Recordó la trampa que Ozpin le había preparado, los arpones con púas clavándose en sus omóplatos. SKRTCH recordó que Ozpin le suplicó que volviera a la razón. Recordó haber rugido con odio ciego, justo en la cara de Weiss. SKRTCH su cara, SKRTCH ella se veía tan, SKRTCH entonces, discurridos. Señor Lupus. Fenrir se levantó de un salto al darse cuenta de que lo habían pillado. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que la mayoría de la clase lo miraba con la confusión reflejada en sus rostros. Lentamente, Fenrir se giró para mirar al profesor corpulento, con los brazos cruzados en señal de irritación por haber sido interrumpido. ¿Podrías por favor no rascarte el escritorio de esa manera? Es muy molesto para el resto de nosotros. Fenrir parpadeó cuando finalmente se dio cuenta de lo que habían estado haciendo sus manos mientras él viajaba por el camino de los recuerdos. Mirando hacia su mano derecha, Fenrir observó las diversas marcas de arañazos que sus garras habían dejado en el escritorio de madera. Y entonces, un segundo demasiado tarde, Fenrir se dio cuenta, con una sensación de horror cada vez mayor, de que las marcas en su escritorio no eran solo rasguños al azar. Formaban una imagen, era tosca y simple, pero uno podría fácilmente decir a simple vista lo que se suponía que era. Blanco, de hecho, era un dibujo de la heredera, pero más que eso, era una réplica casi perfecta de cómo se veía el día en que el alfa había estado sobre ella, listo para derramar su sangre sobre las piedras de la academia. De repente, los recuerdos de Fenrir y ese crudo grabado chocaron violentamente dentro de la mente de Grimm, una y otra vez mientras su cerebro recordaba con un aterrador nivel de detalle, los enormes volúmenes de miedo que se habían reflejado en los ojos azul hielo de Weiss cuando había estado a solo centímetros de su rostro. Ella lo había mirado, como si fuera la encarnación misma del mal. Las manos de Fenrir comenzaron a temblar y a contraerse, pero no era por ningún intento de usar su aura. El Grimm cerró los ojos con fuerza, concentrándose en recuperar el ritmo normal de su respiración, sus manos se cerraron en puños apretados mientras se daba cuenta de lo que estaba sintiendo en ese momento. Al recordar la expresión de terror de Weiss al verlo, se sintió realmente miserable consigo mismo. Y esta constatación solo agravó aún más los incendios que ardían en el mineral de Beowulf. ¿Por qué? Gritó desesperado en su mente, casi esperando que una voz más suave respondiera a sus súplicas. ¿Por qué me siento así ahora? Durante casi 2 décadas he cazado humanos, matado humanos. He visto el miedo en sus ojos tantas veces y nunca sentí ni una pizca de culpa por acabar con sus vidas. Así que, respóndeme. ¿Por qué me torturas con este dolor? ¿Qué ha cambiado? En lugar de escuchar los llamados melódicos de esa voz más suave en su mente, Fenrir escuchó el tono familiar del profesor Ozpin, mientras otro recuerdo resurgió en su psique dolorida, de cuando el director lo había amonestado por su arrebato más tarde ese mismo día. Lentamente pero seguro, partes de ti se están volviendo un poquito más humanas. Ante estas palabras, el Grimm bajó la cabeza y maldijo una vez más el hecho de que le hubieran dado ese cuerpo débil y frágil que, incluso ahora, estaba conspirando contra él. No quiero esto, lo odio. Era mejor ser un simple Grimm. Nunca quise ser nada más que eso. Sin que el preocupado Grimm lo supiera, un par de ojos plateados y preocupados lo observaban desde abajo.
Ruby había visto cómo el joven Wolffaunus parecía confundido al ser llamado por el profesor de estudios de Grimm, y luego, cuando se dio vuelta para mirar algo en su escritorio, no podía distinguir qué era desde donde estaba sentada, vio que sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock antes de agarrarse la cabeza con una expresión de dolor. Nunca lo había visto tan asustado antes, pensó Ruby para sí misma, sus ojos una vez más girando hacia el frente para evitar ser reprendida nuevamente por el profesor Port por no prestar atención en clase. Y así fue que tanto el humano como el Grimm estaban perdidos en sus propios pensamientos, sin saber qué hacer. A última hora de la tarde, apareció de repente una enorme tormenta eléctrica que azotaba la Academia Beacon. Nubes de color gris acero descargaron torrentes de agua helada sobre los estudiantes que se dirigían apresuradamente a refugiarse debajo, mientras rayos gigantes formaban arcos en el cielo y, poco después, los seguían los furiosos y resonantes truenos que creaban lo que a Fenrir le gustaba llamar el campo de batalla del cielo. Dicho esto, prefería observar la tormenta desde el interior, donde no podía mojarse. Fenrir se encontraba frente al enorme cristal de la ventana y sus ojos se movían de izquierda a derecha y viceversa cada vez que se creaba un nuevo rayo. Una representación perfecta entonces, de la tormenta que se desató dentro de mi propia cabeza, pensó el alfa con amargura. Todavía le preocupaba la imagen que había creado sin saberlo en la clase de estudios de los hermanos Grimm de esa mañana, la imagen de los ojos petrificados de la heredera todavía destellaba de vez en cuando en su cabeza. Mirando desde arriba, el Beowulf observó a los pocos estudiantes que aún no habían salido del aguacero, tratando apresuradamente de encontrar el refugio más cercano, algunos usando sus bolsos o incluso sus chaquetas como protección improvisada para sus cabezas, mientras corrían de un lado a otro. Al otro lado del extremo opuesto del patio, Fenrir pudo ver a los miembros del equipo Ruby pasando el rato debajo de un arco de piedra esperando que pasara la tormenta, charlando animadamente entre ellos. Fenrir sintió que la cabeza le palpitaba dolorosamente al ver a Weiss, que lucía tan abatida como siempre. Se sentía patético, observando constantemente a las mismas 4 hembras desde lejos, sin tener nunca el valor de acercarse a ellas directamente y disculparse por lo que había hecho. No tengo derecho a llamarme Grimm. Los pensamientos de Fenrir comenzaron a tomar un giro sombrío una vez más mientras la tormenta continuaba con su melodía destructiva en lo alto. No si tengo tanto miedo de acercarme a algunos Dustlings. Al mirar hacia el cielo, Fenrir vio un enorme arco de relámpagos dispararse por todo el cielo, cegándolo brevemente mientras volaba por encima. Antes de que impactara la torre central de la Academia Beacon. ¡Cracoom! La fuerza del estruendoso estallido fue tan grande que las vibraciones se sintieron en todo el campus e hicieron que el mismo suelo temblara. Fenrir se sujetó a la pared para estabilizarse. Ni un segundo después, todas las luces del pasillo se apagaron, cubriendo el corredor solo con la tenue luz gris del exterior. Mientras todos los estudiantes a su alrededor miraban a su alrededor confundidos por la repentina pérdida de energía, los ojos de Fenrir se adaptaron rápidamente al bajo nivel de luz mientras caminaba hacia una ventana cercana para ver mejor la torre. Donde la aguja central alguna vez había brillado con su familiar y agradable luz verde, ahora su brillo había desaparecido y la única fuente de luz en la aguja de piedra era una pequeña mota naranja que el alfa solo podía asumir que era el comienzo de un incendio. El rayo debe haber cortado la electricidad a su alrededor. Fenrir captó fragmentos de conversaciones apresuradas mientras la gente corría de un lado a otro, tratando de averiguar qué estaba pasando. Y entonces el mundo alrededor de los Grimm quedó en silencio cuando Fenrir sintió una presencia. Una presencia que le resultó demasiado familiar y que instantáneamente le heló la sangre. Fenrir abrió mucho los ojos y sus pupilas se redujeron a diminutos pinchazos mientras todos sus sentidos se pusieron en alerta máxima. Fenrir movió la cabeza de un lado a otro y movió las orejas y la cola de forma errática. Buscó la fuente de su pánico, que no dejaba de aumentar. Hasta que finalmente la encontró, varios pisos más abajo, una presencia oscura que en otro tiempo le habría dado alivio al sentir algo familiar. Pero ahora solo lo invadía el terror al darse cuenta de lo que se movía debajo.
Los hermanos Grimm, el sonido del rayo que cayó sobre la torre hizo que todos los Beowulfs presentes en las celdas de detención de los Grimm dejaran de gruñir y rugir mientras miraban con curiosidad hacia el techo. El suelo se estremeció y tembló y, de repente, todas las bombillas que colgaban sobre sus cabezas se apagaron en un instante. Y con su desaparición, también dejó de activarse el polvo que corría por los barrotes de la celda. Por un breve instante hubo silencio. Y entonces el mayor Alfa Beowulf se levantó sobre sus patas traseras, avanzó a grandes zancadas hacia las gruesas vigas de acero que lo mantenían prisionero y agarró los barrotes con sus enormes patas delanteras. Sin electrocución. Una vez que se confirmó que el polvo de choque se había vuelto inerte debido al corte de energía, el Alfa no perdió tiempo y comenzó a separar lentamente las barras. Los sonidos estridentes del metal al desgarrarse resonaron por toda la sala de contención mientras, centímetro a centímetro, las barras se doblaban por la fuerza bruta del Grimm. Esto, a su vez, enfureció a todos los demás Grimm al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. En cuestión de segundos, quedarían libres de sus frías jaulas. Y entonces, la carnicería podría comenzar. Con un último y poderoso tirón, el Alfa logró hacer un agujero lo suficientemente grande para poder pasar y finalmente escapar de su confinamiento. En ese momento, un Grimm más joven simplemente se habría dado la vuelta y se habría ido, simplemente en busca de su próxima presa y abandonado a sus parientes a su suerte. Pero este Grimm era viejo y había visto su cuota de batallas, sabía lo fuertes que podían llegar a ser los Dustlings y el aire estaba cargado con su hedor. Si realmente quería causar una masacre, entonces necesitaría tener más números de su lado. Y así, el Alfa se dio la vuelta y comenzó a destruir todas las celdas que contenían a sus hermanos capturados. Al ser liberados, los lobos más jóvenes pasaron a toda velocidad junto al Alfa mayor y comenzaron a cazar sin piedad a su próxima presa. En cuestión de momentos, el Alfa había destruido todas las celdas de la habitación y había liberado a más de 3 docenas de Grimm de sus prisiones, justo a tiempo también, ya que menos de un segundo después la luz regresó a las celdas de detención, ya que la energía había sido restaurada. El Alfa sabía que en cuestión de momentos oiría los sonidos de sus parientes iniciando su asalto a la Academia de los Huntsmen, el aire resonando con los gritos de los Dustlings aterrorizados mientras intentaban desesperadamente escapar de su destino. Y el Alfa no podía esperar el baño de sangre. Atención a todos los estudiantes, esto no es una prueba. Hay un brote de Grimm en la Academia Beacon. Todos los estudiantes de primer año deben evacuar inmediatamente al salón de baile. Todos los estudiantes de segundo y tercer año deben recuperar sus armas y eliminar a cualquier Grimm que encuentren. Repito, la voz de Glinda se repetía una y otra vez mientras la gente corría de un lado a otro, ya fuera intentando llegar al lugar de evacuación o recuperar sus armas. Pero, sinceramente, a Fenrir no le importaba nada de lo que estaba sucediendo a su alrededor en ese momento. En ese momento, estaba corriendo furiosamente por los pasillos de Beacon, corriendo como un loco hacia su habitación y planeando quedarse allí hasta que todo este calvario hubiera pasado. Sabía que había otros Grimm en la escuela, Ospin se lo había mencionado unos días atrás. El director le había contado a los Grimm convertidos en fauno que a veces traían a Grimm más pequeños y débiles para que los estudiantes los usaran como práctica. Fenrir podía recordar que se le erizaba la piel al pensar que su raza fuera utilizada como simples muñecos de entrenamiento, pero simplemente decidió no decir nada en ese momento. Realmente desearía haber dicho algo ahora. Mientras Fenrir seguía volando por los pasillos abarrotados, sus orejas lobunas captaron inconscientemente algunos gritos que le dirigían varias personas diferentes, junto con la habitual oleada de energía negativa que le siguió. ¿Qué hiciste, Grimm? De alguna manera es tu culpa, sé que lo es. ¿A dónde vas? Apuesto que voy a unirme a ellos. Con cada grito, Fenrir sentía que el fuego de su ira se encendía cuando los humanos lo acusaban de algo de lo que no era parte. Se daría la vuelta y los dejaría inconscientes por sus insultos, pero honestamente no tenía tiempo ahora. Porque no quería enfrentarse a sus semejantes, no de esta manera. No en un cuerpo que solo sabía utilizar, sin armas y con un aura que no podía controlar.
Además, la sola idea de luchar contra su propia especie no le sentaba bien al estómago del joven. Desafortunadamente, a Fenrir no le iban a dar otra opción en el asunto. Cuando dobló la siguiente esquina, se encontró cara a cara con algo tan familiar y, al mismo tiempo, tan extraño para él. En el extremo opuesto del pasillo se encontraba un Beowulf solitario, gruñendo y mordiendo a los estudiantes cercanos, mientras estos corrían muy rápido para alejarse del perro del infierno. Fenrir se quedó congelado en el lugar mientras miraba a la bestia. Era pequeña, apenas más alta que los estudiantes que perseguía, pero no había forma de confundir la máscara blanca como el hueso con grabados rojos que cubrían su rostro. El alfa sintió una mezcla confusa de emociones que ni siquiera podía comenzar a procesar, mientras miraba a la bestia que alguna vez habría sido un aliado. Pero cuando Beowulf finalmente se giró y vio al chico de cabello de medianoche, la bestia solo vio un enemigo. Y con un rugido salvaje, el Beowulf cargó hacia el aturdido fauno, con el odio ardiendo en sus ojos sin alma. Por un momento, Fenrir apenas reaccionó. Solo cuando el Beowulf estaba a centímetros de abalanzarse sobre su cabeza, Fenrir finalmente salió de su aturdimiento. Rápidamente, Fenrir se agachó y rodó para esquivar a su agresor mientras volaba por encima de él. El Grim se dio la vuelta, gruñendo y silbando de rabia al no alcanzar su objetivo, antes de volver a centrarse en su presa asustada. El Grim se estaba preparando para la pelea, pero Fenrir se dio la vuelta y echó a correr por el pasillo en el que el Beowulf acababa de estar al otro lado. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Gritó Fenrir dentro de su propia cabeza. ¿Por qué estoy corriendo? Sin embargo, Fenrir no tuvo mucho tiempo para pensar, ya que en el instante en que dobló la esquina, otro Beowulf llegó para cortarle el escape. Fenrir se giró para intentar encontrar otra salida a su situación, pero el primer Beowulf ya lo había alcanzado y sin señales de detenerse, se lanzó directamente hacia el aturdido Faunus. El Grim atacó a Fenrir directamente a través de la ventana de cristal con un estruendo poderoso, y los dos combatientes cayeron al suelo, gritando y rugiendo todo el tiempo. Un gran golpe resonó en el patio cuando se formó un enorme cráter por el impacto de los dos luchadores. El Beowulf perdió el control de su propio impulso y rodó hacia un lado mientras Fenrir gemía de dolor. Su aura había sufrido una parte sustancial del daño por la caída. Fenrir se puso de pie temblorosamente y ni siquiera tuvo un segundo para recuperarse, ya que el trastornado Beowulf estaba una vez más sobre él. Con sus colmillos brillando incluso en la penumbra y su pelaje ya empapado por el fuerte aguacero, el Beowulf mordió el brazo extendido de Fenrir antes de inmovilizarlo contra el suelo. ¡Arg! Fenrir dejó escapar un grito de dolor, ya que, si bien no había heridas visibles, su aura estaba recibiendo una paliza brutal por el agarre de los dientes afilados como navajas del monstruo en su brazo. Frenéticamente, el alfa agarró y arañó la máscara de hueso de su agresor, tratando desesperadamente de arrancar las mandíbulas de la bestia de su extremidad. A medida que el dolor empeoraba, la mente de Fenrir comenzó a cambiar al recordar los diversos rostros de humanos que lo habían insultado y menospreciado durante las últimas 2 semanas. Esto es lo que creen que soy, esto es lo que realmente eres. La voz, tan melódica como un carillón de viento, volvió a sonar en su mente mientras luchaba furiosamente por liberar su brazo. Al mirar los ojos rojos y ardientes del Beowulf, Fenrir sintió de repente que su rabia ascendía a un nuevo nivel de furia. Gruñendo, Fenrir apretó los dientes con tanta fuerza que corría el riesgo de romperlos mientras su rostro se retorcía y se transformaba en uno de puro odio. ¡No! Rugió dentro de su mente mientras lentamente arrancaba las mandíbulas del aturdido Grim de su brazo y se ponía de pie. Soy mucho más que este patético cachorro. Y con eso, Fenrir extendió su mano derecha y arrancó el ojo izquierdo del lobo de su cuenca. La sangre negra brotó por todas partes mientras el Beowulf gritaba de dolor por la pérdida de su ojo. Sin perder un momento para respirar, Fenrir cerró el puño y golpeó al aturdido Grim con un golpe cruzado fulminantemente salvaje que envió al lobo al suelo. A estas alturas, Fenrir estaba furioso porque un Beowulf de clase baja había pensado que podría derrotarlo. Cuando el Grim herido intentó ponerse de pie, Fenrir extendió sus garras lo más que pudo y le mostró sus relucientes colmillos blancos al humilde cachorro. Y entonces se abalanzó. ¡Rarg!
Su peso hizo que el Beowulf cayera de nuevo al suelo y, en ese instante, ya había terminado para el pobre Grim. Fenrir golpeó implacable y salvajemente al Beowulf hasta matarlo, sus garras desgarraron la garganta del monstruo y rociaron sus icores negros por todo el rostro de Fenrir, pero estaba demasiado frenético como para preocuparse. Fenrir no se detuvo hasta que redujo la cabeza del Beowulf a un muñón ensangrentado, con vísceras y sangre esparcidas por todas partes. Finalmente, Fenrir se detuvo, jadeando en busca de aire mientras se sentaba sobre el cadáver mutilado del Grim. Después de unos momentos, mientras la lluvia caía en cascada por su rostro ensangrentado, solo entonces se dio cuenta por completo en la cabeza del alfa de lo que acababa de suceder. Yo acabo de matar a un Grim. Acabo de matar a uno de los míos, a uno de los míos. Mientras miraba sus manos ennegrecidas y ensangrentadas, Fenrir comenzó a sentir que la bilis le subía por la garganta mientras su respiración se volvía cada vez más frenética. Fenrir había visto la muerte innumerables veces en su vida, tanto humana como Grim. Pero nunca había acabado con la vida de un miembro de su especie. En su mente, ese momento singular se había convertido en su último acto de traición hacia los suyos. Se había puesto la piel de un humano, había caminado entre ellos, había hablado con ellos, había aprendido de ellos. Me encariñé con ellos. Y ahora acababa de asesinar salvajemente a uno de los suyos en un ataque de ira. La sola idea le provocó escalofríos en la columna vertebral. Lamentablemente, no tuvo mucho tiempo para disfrutar del impacto de lo que acababa de hacer, ya que con un estruendo terrible, el segundo Beowulf salió disparado por la ventana por la que Fenrir acababa de caerse. El Grim aterrizó en 4 patas a varios metros de alpa, emocionalmente destrozado. Mientras el demonio lobo le gruñía amenazadoramente, Fenrir se quedó arrodillado y congelado en el lugar. Su aura había sufrido un duro golpe por el primer ataque de los lobos y había gastado toda su adrenalina en matar al primer Grim. Estaba golpeado y cansado. Yo voy a morir. Afortunadamente, llegó un salvador para sacar al alfa de su estupor. En forma de un destello de pétalos de rosas rojos. Cabeza sub. Ruby se lanzó hacia adelante, impulsada por su apariencia, y clavó la espada de Crescent Rose directamente en el cráneo del Beowulf, matándolo instantáneamente. Cuando el Grim se desplomó en el suelo, Ruby retrajo su guadaña a su forma más pequeña, la de un rifle de francotirador, y se giró para encarar al tembloroso Faunus. «Fenrir, ¿estás bien?» Fenrir apenas registró la pregunta de Ruby, concentrándose en cambio en la sangre que se evaporaba constantemente en sus manos. En cuestión de segundos, tanto el cuerpo como la sangre del Grim asesinado habían desaparecido por completo. Aún está ahí, pensó Fenrir sombríamente. La sangre puede haberse ido, pero todavía está ahí. Y siempre estará. Cada vez más preocupada por el silencio del adolescente de cabello oscuro, Ruby se acercó con cautela al Grim arrodillado y colocó una mano tentativa sobre su hombro. «Oye Fenrir, ¿qué te pasa? No te ves muy bien». Fenrir parpadeó, como si finalmente saliera de sus cavilaciones antes de murmurar con una voz mortalmente tranquila. «Yo, lo maté a uno de mi especie». Ruby frunció el ceño confundida ante esa extraña declaración. De todas las cosas que creía que podrían sacudir la naturaleza fría de los Grim, no creía que la muerte fuera una de ellas. ¿No habías matado antes? Ya sabes, cuando eras solo un alfa. Fenrir se giró lentamente para mirar a la chica más pequeña con una mirada que Ruby solo podía describir como furia helada. ¿Alguna vez has matado a otro humano? Y con esa última pregunta, todas las piezas encajaron en su lugar en la mente de Ruby. Por supuesto, pensó para sí misma, algo así sería 10 veces más desconcertante o incluso traumatizante para él cuando recordara que él estaba bajo la superficie, un Grim. Ella nunca había pensado en matar a otra persona, la sola idea era impensable para ella. Sin embargo, Fenrir acababa de hacer su equivalente y eso se reflejó en su rostro. «Oh, Fenrir, lo siento mucho, no lo pensé como Ruby. Ahí estás». El momento entre los dos se rompió con la llegada de una tal rubia explosiva.
Yang apareció corriendo por la esquina, seguida poco después por Blake y corrió hacia los dos estudiantes que estaban arrodillados en los charcos que se formaban constantemente en el suelo. Los ojos lilas de Yang se dirigieron hacia el alfa por un segundo, antes de regresar a su hermana. Ruby, vamos. No tenemos tiempo para quedarnos de brazos cruzados bajo la lluvia. Tenemos que irnos ahora. El tono ligeramente asustado de Yang llamó la atención de Fenrir. Algo la tenía nerviosa y, cuando miró a su alrededor para ver quién estaba presente, pronto tuvo una idea de por qué. Ruby, Blake, yo, de repente, Fenrir se levantó de un salto como si lo hubieran electrocutado, y Yang y Blake saltaron hacia atrás con igual sorpresa y cautela. ¿Dónde está Weiss? Yang pareció ofendida por la repentina pregunta de Grimm, pero antes de que pudiera iniciar una discusión con el fauno lobo, Blake intervino rápidamente. Nos topamos con un grupo enorme de Beowulfes, uno de ellos era un alfa. Weiss lo vio y salió corriendo antes de que pudiéramos hacer algo para detenerla. Luego, el alfa salió tras ella y los perdimos. Fenrir se quedó visiblemente paralizado de miedo ante eso. Yang se burló levemente para sí misma. Sí, ella no ha tenido exactamente un gran historial con Alpha últimamente, Yang. Gimió Ruby con una mirada de advertencia en sus ojos. La opinión de su hermana mayor sobre Grimm, residente de Beacons, no había cambiado en lo más mínimo en las últimas semanas. Sin embargo, lo que vio a continuación seguramente lo haría. Mientras Fenrir asimilaba lentamente las palabras de Blake, sintió una abrumadora sensación de pena y vergüenza envolviéndose en su ser. Agarrando puñados de su propio cabello negro y azul, Fenrir comenzó a temblar y convulsionar mientras sentía que sus ojos empezaban a arder de culpa. Mientras las tres chicas solo podían mirar con asombro lo que estaban presenciando, una sola frase se repetía una y otra vez en la angustiada mente del alfa. Una frase que pronunció con un gemido silencioso. Yo hice esto es mi culpa. Si no hubiera perdido los estribos, si no se hubiera transformado y se hubiera vuelto loco, si no hubiera inmovilizado a la heredera y hubiera estado tan cerca de arrancarle la cabeza. Él sabía que ella no habría huido, sino que habría contraatacado. Tanto dolor se reflejaba en los estanques azules del océano de Fenrir, que incluso Yang sintió una punzada de culpa por las duras palabras que le había dicho a los Grimm. Weiss está huyendo, asustada, por mi culpa. Por lo que hice. La lastimé, todo es culpa mía. Los pensamientos de Fenrir gritaban dentro de su propia cabeza. Entonces, hazlo bien, una voz suave y melódica gritó una vez más en su mente. Y con esas pocas palabras, Fenrir sintió una ola de claridad invadirlo. Hazlo bien. De repente, la expresión de Fenrir cambió de una desesperación sin esperanza a una determinación ardiente. Sí, declaró en su cabeza. Lo arreglaré. Lo prometo. Con su objetivo establecido, Fenrir se volvió hacia Yang, quien todavía estaba tratando de procesar las expresiones faciales rápidamente cambiantes que el alfa acababa de mostrar. De la angustia a la ira, todo en cuestión de segundos. Yo, puedo encontrarla, dijo Fenrir alto y claro. ¿Qué? Espetó Yang. ¿De verdad puedes hacer eso? Gritó Ruby con un poco más de emoción y alivio en su voz. Fenrir asintió y luego miró sus pálidas manos enguantadas. Su aura estaba baja, estaba cansado por el esfuerzo y no era tan rápido como Ruby o Blake. Pero también sabía que no podrían encontrar a Weiss a tiempo si solo confiaban en su vista. Fenrir tenía el olor de Weiss y un radar de miedo incorporado en su cuerpo. No hay nada que hacer, pensó con tristeza. Si quiero llegar a Weiss a tiempo, tengo que transformarme de nuevo. Aunque tenía dudas sobre si podría controlarse o no esta vez, no tenía tiempo para pensar en esas dudas en ese momento. El tiempo era un recurso precioso y finito en ese momento y no podía permitirse el lujo de desperdiciarlo. Pero mientras se concentraba en reunir su ira una vez más, Fenrir sintió algo dentro de él que le impedía alcanzar los límites superiores de su furia. Su aura era baja, pero aún no se había agotado por completo. Genial, Fenrir miró al rubio luchador frente a él, antes de asentir para sí mismo. Supongo que tendré que reducirlo a nada por la fuerza entonces. Fenrir avanzó a grandes zancadas y agarró a Yang por los hombros. Pégame. Espera, ¿qué quieres que haga ahora?
Fenrir suspiró irritado. Mi aura necesita ser drenada por completo, antes de que pueda cambiar, golpéame. Los 3 miembros presentes del equipo Rubí pensaron que era una idea increíblemente estúpida y así lo expresaron. ¿Qué? No, Fenrir, no puedes hacer eso, tiene que haber otra manera, gritó Rubí. Si cambias, no hay garantía de que no ataques a Weiss tú mismo, intentó explicar Blake con calma. Sí, y de todos modos no voy a golpearte solo porque me lo pidas. No me desagradas tanto, agregó Jan. Mientras tanto, Fenrir simplemente exhaló por la nariz con creciente agitación, antes de dar vuelta su puño y golpear a Jan directamente en la nariz. Jan se tambaleó hacia atrás, exclamando de dolor mientras se tapaba la nariz para evitar que sangrara. Fenrir hizo crujir su cuello y giró los hombros mientras intentaba prepararse para lo que estaba a punto de suceder. Esto va a doler y, efectivamente, los ojos lilas, normalmente tranquilos de Jan, cambiaron a un rojo intenso y su aire comenzó a brillar con un dorado brillante. Antes de que Blake o Ruby pudieran detenerla, Jan se tambaleó hacia atrás y respondió con un puñetazo en la mandíbula de la alfa. Este fue mucho más fuerte que su propio golpe, hasta el punto que lo envió en espiral por el aire solo para estrellarse con fuerza contra un pilar de piedra en el extremo opuesto del patio. Fenrir escuchó un leve sonido chispeante y crepitante que emanaba de su propio cuerpo mientras se ponía de pie lentamente. Con ese golpe, su aura quedó completamente vacía. El resto ahora dependía de él. Jan. ¿Por qué fuiste e hiciste eso? Ruby intentó regañarla, pero Jan apenas le prestó atención y optó en cambio por fruncir el ceño al encorvado fauno. Sin embargo, ese ceño fruncido rápidamente dio paso a una mirada de miedo, y sus ojos rojos volvieron a ser lila cuando vio lo que le estaba sucediendo al joven de cabello de medianoche. Su rostro se contrajo en una expresión de pura ira y odio mientras su cuerpo empezó a temblar y estremecerse. En su cabeza, Fenrir recordó rápidamente cada insulto, cada mirada de disgusto, cada patético trozo de polvo con el que había tenido que lidiar durante las últimas 2 semanas. Cada recuerdo hacía que su desprecio fuera cada vez mayor, y su corazón latía con fuerza en su propia cabeza como un atronador tambor de guerra. Hasta que finalmente, unos zarcillos delgados, negros y ahumados comenzaron a levantarse de su retorcido cuerpo. Chicos, gritó Blake con cautela, comenzando a alejarse lentamente del encorvado Grimm. Tal vez deberíamos comenzar a alejarnos de Fenrir. Sí, jeje, buena idea. Vamos a hacerlo de inmediato, gritó Ruby débilmente. El grupo no dio más que unos pocos pasos antes de que Fenrir se girara para mirarlos. Sus ojos ahora son de un negro azabache, con iris de un rojo llameante. Corre, gruñó con una voz inhumana. Y con eso, el equipo Ruby salió corriendo, buscando apresuradamente al profesor más cercano que pudiera informar a Ozpin sobre lo que estaba a punto de suceder. Mientras las manos blancas y heladas de Fenrir comenzaban a avanzar lentamente hacia su propio rostro, repetía un pensamiento una y otra vez en su cabeza como un mantra desesperado. No harás daño a Weiss. Detendrás al otro Grimm, están invadiendo mi territorio. Este es mi territorio. Y ellos, no pueden tener, ni una, de, mis, presas. Y con esa última y desesperada súplica, Fenrir agarró su rostro y desgarró la carne. Y explotó en una columna de humo negro.